de la carretera del TIPNIS se va a basar en 4 apartados. En primer lugar, vamos a hablar del diagnóstico y la aserción inicial, en la cual vamos a establecer que este caso es un caso difícil porque va a involucrar la colisión entre dos derechos. Por un lado tenemos el derecho al desarrollo y por otro el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas originarios campesinos. Entonces, la tesis que vamos a sostener en base a esto es que necesariamente la ejecución del proyecto carretero que va a atravesar el TIPNIS sin el consentimiento efectivo de los pueblos indígenas originarios va a ser inconstitucional porque va a estar en contra de los derechos, por un lado, el derecho a la consulta previa, libre e informada, y por lo que el Estado debe garantizar esta protección territorial y buscar rutas alternativas. Entonces, como segundo apartado, vamos a desarrollar la estructura argumentativa y la justificación en cuanto a McCormick y Robert Alexy. En cuanto a la ponderación de principios, vamos a establecer que el mandato de optimización de Robert Alexy va a exigir que los principios en conflicto se realicen en la mayor medida posible, considerando las posibilidades fácticas y jurídicas. Después también los principios en conflicto, como ya lo habíamos dicho, es el derecho a la consulta previa y el derecho al desarrollo. Y en cuanto a la ponderación y optimización, vamos a aplicar la ponderación para determinar el peso de cada principio y vamos a decir que el derecho al desarrollo puede ser satisfecho por rutas alternativas. Sin embargo, la afectación que se va a realizar al TIPNIS va a ser irreversible y la violación a esta consulta previa va a ser una contravención directa al bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, el principio de protección territorial indígena y ambiental es el cual debe ser llevado hasta sus límites, primando en este caso difícil. Y después, en cuanto a la justificación a segundo nivel de Neil McCormick, vamos a tener la justificación externa, la cual va a ser obligatoria para la resolución de casos difíciles. En cuanto a esto, vamos a tener la universalidad, que va a establecer que la decisión de proteger el TIPNIS y el derecho a la consulta previa se va a basar en una premisa que debe ser universalizada, y la cual va a consistir en que toda obra pública que afecte un territorio indígena debe contar con el consentimiento efectivo de sus habitantes. Después, con relación al sistema, vamos a tener la consistencia y la coherencia de este. En cuanto a esto, la consistencia va a establecer que es consistente la tesis con el convenio 169 de la OIT y la Constitución Política del Estado. También en cuanto a la coherencia se puede decir que se subsume esta tesis bajo los valores del Estado plurinacional y la protección de los derechos colectivos indígenas, como ser el vivir bien. Después el tercer apartado, que va a ser el soporte empírico y doctrinal, en base a Toulmin, vamos a tener que sí existen datos y evidencias, porque los informes van a señalar que existe un riesgo de deforestación con la construcción de la carretera y un impacto irreversible a esta biodiversidad del TIPNIS. Por otro lado, también vamos a tener fundamentos y respaldo, como ya lo habíamos mencionado, en cuanto a la normativa, primero la Constitución y después el convenio 169 de la OIT. Y en cuanto a la jurisprudencia, también vamos a tener la sentencia constitucional plurinacional 0300 del quebrado 2012, que reconoció la necesidad de esta consulta previa e informada. Y el cuarto apartado que vamos a desarrollar es la fortificación argumentativa en base a Tienza, y la cual vamos a poner que el Estado podría argumentar que la Ley 222 ha formalizado este proceso de la consulta previa, libre e informada, pero vamos a plantear una refutación a este argumento debido a que este argumento va a ser débil, es decir, que la ley boliviana como la jurisprudencia constitucional exige que esta consulta previa cumpla con los estándares internacionales que son la buena fe, la información pertinente y la representatividad legítima. Y es de esta manera que se va a convertir simplemente en un mero trámite lo que se ha realizado y no en un derecho fundamental. Y después, en el enfoque consensualista, vamos a tener a McCormick y a Tienza, el cual nos va a decir que la conclusión de que el proyecto carretero es inconstitucional. Vamos a tener consecuencias negativas de continuar con la obra, por un lado porque va a violar derechos colectivos, inseguridad jurídica y afectación irreversible al patrimonio nacional y la biodiversidad. Y en cuanto a las consecuencias positivas que se va a tener del TIPNIS, se va a garantizar los derechos fundamentales, la sostenibilidad ambiental y la coherencia del sistema jurídico boliviano con el modelo del Estado plurinacional de Bolivia. Es decir, que en conclusión la defensa de la aserción se sostiene rigurosamente en la doctrina para casos difíciles, demostrando que la primacía del derecho a la consulta previa, libre e informada y la protección de la madre tierra es la única decisión coherente y consistente
y consensualista con el modelo constitucional boliviano.